Ahora vamos a hablar acerca de su segundo producto, que lo que ha hecho The Hunter también es notificarme sobre este aplicativo, que lo que hacen ellos es diversificar, en este caso sus productos, también en video como en fotografía, y me pidieron que también probara esta aplicación de The Hunter Online. Está en este caso disponible por el momento solo para aplicación de iPhone, más no para aplicación de Android. Quizás en un tiempo la pueden actualizar, y sí sería pues importante que la actualizaran porque hay muchas personas que ahorita se están pasando para aplicativo de Android. Vamos a probarla en el computador. Ahorita también nos vamos a sumergir un poco acá en esta aplicación. También la he probado en este caso algunos días y me ha parecido realmente interesante. ¿Por qué? Comenzando en este caso porque no se necesita usted tener, digamos, como conocimientos previos para hacer, digamos, o aplicar un preset o hacer alguna corrección de color más a profundidad, pero en fotografía. Eso sí hay que tenerlo en cuenta. En este caso, esta forma online es para hacer corrección, pero en fotografías y de manera online. Pues ya sea en su aplicativo, ingresando directamente a Enhancer Online. Allí les va a pedir pues que suban la fotografía y demás y comenzaría la corrección de color. Puntos buenos, que realmente es fácil e intuitivo al momento de hacer una corrección en fotografía si quizás no tiene usted conocimiento y quiere algo también bastante rápido. Intuitivo porque realmente los botones y demás procesos para hacer la corrección de color no es bastante complicado, es muy fácil. Y también la exportación es bastante fácil. Lo que hace esto es que le da como un look bastante vintage de años atrás. Quizás si las personas ahorita en la actualidad se está viendo mucho el tema de lo vintage, de volver a las décadas de los 70, 60, 80, algo así. Entonces esto es una aplicación que les va a poder a ustedes servir. Igual manera, si lo quieren hacer de manera actual, también. Ahorita vamos a ingresar un poco en esta aplicación y vamos a mirar como el antes y el después. ¿Qué no me ha gustado? Que no está aceptando tamaños o formatos RAW, o sea, el RAW puro y crudo que saca la cámara. Creo que solo acepta JPG, igual ahorita vamos a ver JPG, DNG, TIFF y hay algún otro diferente, pero así que el más crudo que puede aceptar es el formato DNG. Si usted saca fotografías en RAW en su cámara, en este caso, va a tener que hacer un conversor para poder convertir esa imagen en DNG o JPG para poder hacer la corrección acá. Es un punto que está en contra, quizás en un tiempo lo van a poder mejorar, pero que en este caso en la actualidad no lo han podido hacer. Esto quizás también para mí en mi pensamiento creo que quizás es más enfocado a personas que realizan su contenido, puede ser sí con cámaras pero tomando fotografía en JPG o con su celular. Entonces ahorita vamos a inmergirnos, a hacer la inmersión en esta aplicación también y vamos a hacer un pequeño tutorial para que ustedes se puedan dar cuenta si es viable o no. Bueno, ya estamos aquí en la aplicación de The Hunter Online. Vamos a probarla aquí en el computador, en el ordenador, como lo quieran llamar. Y este es el aplicativo de Hunter Online. También está disponible para la aplicación de iOS. De Android todavía no. Esperemos que quizás en un tiempo la vuelvan a realizar o la saquen adelante o demás. Vamos a realizar un pequeño tutorial de cómo se podría hacer la corrección de color en fotografía, y aquí es donde les comentaba los archivos que solo aceptan nada más, que es JPG, HEIC, TIFF o DNG, que es como lo más profundo que se podría tomar como un RAW. Les voy a mostrar el ejemplo. ¿Qué pasó? Nos vamos aquí a documentos. Y en este caso, como ustedes pueden ver, estas imágenes, aclaración, no son mías, las descargué de internet, las descargué en formato RAW. Como ustedes pueden ver, el RAW no me lo permite tomar.
Entonces, ¿qué pasó? Me tocó que hacer la conversión de este RAW a un archivo JPG. Eso de pronto sería como lo malo, que todavía no permite estos archivos como tan pesados. Más que todo creería yo que es como para celular o cámaras que saque su fotografía en JPG. Vamos entonces a comenzar con este en JPG. Vamos entonces a esperar que nos cargue aquí el aplicativo. Es bastante rápido. También hay otra cosa que quizás no me ha gustado tanto, que ahorita les voy a comentar. Y algo bastante interesante es la interfaz, en donde podemos nosotros escoger los perfiles, o por decir en este caso los presets, que vamos a poder aplicar a las fotografías. Simplemente con el scroll le podemos dar zoom in, zoom out. Y en este caso aquí estos son como los más característicos, estos que están acá arriba. Si nosotros le damos más zoom, ya nos aparece el nombre del preset que vamos nosotros a aplicar. Vamos entonces, alguno que me gusta aquí en este caso es el Kodak que está por acá. Podemos escoger este Kodak Vision 200 o 200T. Vamos a aplicarlo. Este también me parece bastante interesante. A mí me gusta en la naturaleza aplicar más colores, digamos como en este caso azulados o fríos. Simplemente le damos clic y automáticamente ya nos va a pasar la imagen para que le podamos comenzar a hacer esa corrección. En la parte de acá arriba tenemos en este caso 4 opciones, y luego acá tenemos al lado de la derecha otros 6. Aquí en preset era el preset que nosotros habíamos visto que eran todos, como ustedes lo pudieron ver, que tenían varios. Y luego acá donde dice en like, algo bastante interesante es que adicional de esto nos puede mostrar la opción de cómo nos estaría quedando la imagen dependiendo de la luz que ya escojamos, porque vienen aquí digamos como unos presets. Por ejemplo, a mí me gustaría esta más o menos, que no tiene digamos como tanto contraste, que de pronto ahorita podemos hacer la corrección. Si ustedes se preguntan, ahora más tarde se le puede hacer una corrección también aquí en ajustes, de manera pues algo como mucho más puntual. Y en este caso, donde nos paramos, donde dice color, vamos a escoger digamos como en este caso si lo queremos más frío o más cálida la imagen. Por ejemplo, a mí me gusta algo mucho más neutral, entonces voy a escoger esta de acá. Ustedes son libres de escoger cualquiera de estas acá. A mí me gusta un poco más neutral, así más o menos. Cuando llegamos aquí a la opción de efectos, algo que quizás no me gusta es la opción de acá, porque de por sí uno está acostumbrado que mientras vea la opción de corregir la opción, en este caso de manera manual, automáticamente se va viendo el efecto colocado. En este caso no. Ejemplo, si vamos acá y le colocamos grano, tenemos que esperar unos segundos que la aplicación pues de como la opción, la autorización para poder ver el cambio. Pues son milisegundos, pero quizás para mí puede ser un poco más la diferencia. En este caso no soy fan del grano, entonces lo voy a apagar, la opción de aquí apagar y encender. Y en este caso donde dice bloom, es para que quizás la foto tenga digamos como un tono un poco más, se podría decir cinematográfico, un poco más lavado. Y en este caso en Alations es los bordes o la mayoría de bordes de las fotografías, para que queden un poco más como iluminadas, que den ese estilo así como vintage. Entonces en este caso estos dos sí los dejo. Luego en viñetas, pues no soy de utilizar viñetas, nunca me ha gustado, entonces apago y enciendo. Aquí también ustedes pueden resetear la opción. También pueden recortar la imagen, realmente para mí está bien. Aquí la pueden recortar y cambiar el tamaño, la alineación, si quizás de pronto está desalineada. Y aquí en la opción de original, si le damos aquí, miren cómo se veía antes y miren cómo se ve el después, con unos simples pasos o toques de manera rápida. Se vuelve una imagen un poco más cinematográfica. Antes y después. Y acá abajo nos indica también el preset que estamos utilizando.
Luego acá en ajustes podemos, adicional de estos ajustes de la luz, del color, lo podemos hacer ya un poco más preciso si quizás nos gustaría, si queremos más oscuro en este caso. También le podemos agregar pues un poco más de contraste. Miren cómo va quedando la temperatura, realmente a mí me gusta más así. Y aquí en Color Boost es como para poder agregarle un poco más de saturación si gustan. Para mí está bien, le voy a agregar un poco más de luz aquí. Y listo, en este caso ya estaría. Acá en Upload es como para poder subir, si desean subir otra imagen. Y ya quedaría, miren cómo quedaría con unos simples pasos o unos simples toques antes y el después. En este caso ya para luego exportar nos da 3 opciones: la optimización para web, la calidad máxima o en este caso pues como la máxima resolución, más o menos. Acá lo que pasaría es que podemos optimizar, de igual manera aquí la podemos descargar sin ningún inconveniente. En este caso, para las personas que no tienen la aplicación de Enhancer Online, pueden hacerlo sin ningún inconveniente y les va a dejar hacer toda la edición de manera completa, pero les va a salir una marca de agua en la parte de abajo. Entonces en este caso, si desean descargar la imagen, les va a salir allí. Miren cómo ya quedó la imagen acá editada de manera correcta sin ningún inconveniente, y la aplicación pues es bastante rápido. Ustedes pueden también allí hacer opción de diferentes fotografías. Realmente está muy bien para una persona que quizás no tiene tanto conocimiento editando fotos. También tienen todos los presets aquí para que los puedan utilizar de manera correcta como deseen.